Así que vamos a comenzar orando ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche nos estamos reuniendo aquí con el propósito de ser instrumentos tuyos, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos, queremos predicar tu santa palabra, queremos ser mensajeros, Señor, en un mundo donde se necesitan, Señor, predicadores, damas, varones, Señor, niños, jóvenes, ancianos, todos tenemos que tener ese deseo de predicar. Amado Dios, que lo que aprendamos en esta hora, que lo que podamos compartir, Señor, sea dirigido por ti, que tenga el sello de tu Santo Espíritu, Señor, para que así podamos ser instrumentos poderosos en tus manos, Señor, para esparcir el último mensaje de salvación a este mundo. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que ya nos estás respondiendo la oración y todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero que ustedes abran sus Biblias, quiero pedirles que abran sus Biblias y busquen en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. La segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y busquen ahí en el capítulo 4. La segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y busquen ahí en ese capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. ¿Ya? Versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Dice aquí: Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a quedar ahí con la lectura porque yo quiero rescatar solamente una cosa para hacer, en primer lugar, una diferencia que tú y yo tenemos que entender cuando hablamos de predicación. La predicación no es igual a oratoria, ¿ya? Primera cosa que tenemos que nosotros entender, o por lo menos en estos módulos que yo estoy dando, quiero que tú entiendas, la predicación no es igual a oratoria. La predicación tiene algunas cosas de la oratoria, pero no es oratoria. ¿Por qué razón? La oratoria trata de entretener, la oratoria trata de animar, la oratoria trata de vender algo. Pero la predicación, y podríamos añadir muchas cosas más de la oratoria, ¿no? Pero la predicación, su principal objetivo es salvación, ¿ya? Ese es su principal objetivo de la predicación. Entonces, la predicación no es cualquier cosa. La predicación no es una simple manifestación de palabras que convencen, que entretienen, que llaman la atención, que te pueden hacer famoso. No, la predicación va más allá. En la oratoria solamente está el hombre y el público. ¿Ya? Cuando hablamos de los grandes oradores, solamente podemos notar un hombre ahí hablando a un público. Ellos son los que existen ahí, el público y el orador. Pero cuando nosotros hablamos de predicación, ahí cambia totalmente la cosa. ¿Por qué? Porque hablamos del autor de la predicación que está presente, que es Dios. Dios está presente ahí y en este caso a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el personaje principal de la predicación. Ya recuerda esto, el Espíritu Santo es el personaje principal de la predicación. Y luego está el predicador. Y luego está el público que está escuchando.
Ahora, este público vamos a hablarlo el día de mañana, en el módulo que vamos a ver el día de mañana, porque mañana vamos a hablar cómo podemos nosotros desarrollar de manera exitosa el, el mensaje. ¿Ya? Mañana nos vamos a centrar en eso. El módulo del día de hoy, y voy a compartir la pantallita ahora sí para que ustedes puedan ver cuál es el módulo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Como ya lo hemos publicado, ¿no? El módulo del día de hoy es este. Lo más importante de la predicación evangelística. ¿Qué quiero decir con este título? Quiero decirte que aquí te voy a dar algunos consejitos que te van a ayudar y que debes tomarlo muy en cuenta en toda la predicación evangelística. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, ahora ya hemos hablado de predicación, ahora vamos a hablar de evangelístico. ¿Cuál es la diferencia entre predicar los sábados en mi iglesia? ¿Cuál es la diferencia en predicar un miércoles en la noche o cualquier otra predicación que nosotros podemos desarrollar en nuestras iglesias o en algún otro lugar o algún otro centro? Con evangelismo, ya. Aquí tienes tú que entender que la predicación evangelística desde la oración que ya con la cual tú comienzas tu mensaje ya debe contener qué cosa? Llamado. Llamado a tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesús. Repito, la predicación evangelística es una predicación desde que tú inicias, desde la oración, tú ya estás manifestando llamado. Ya quieres que las personas acepten el mensaje. Y el día de mañana vamos a ver esto. Vamos a darte algunos tips, algunas frases incluso que tú puedes utilizar. Y en la oración nosotros podemos decir, por ejemplo, de esta manera. ¿No? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche o en esta mañana, en el horario del mensaje evangelístico, aquí hay personas que van a tomar la decisión de entregarte su corazón. Ya lo estás mencionando, ya desde el inicio ya les estás diciendo que ya tienen que tomar una decisión. Pero mañana vamos a ahondar un poco más en eso. Entonces, la predicación evangelística es lo que nos vamos a centrar en estos tres módulos. Ya no nos vamos a centrar en la otra predicación. Recuerden, ya habrá otro momento que desarrollemos cómo preparar un sermón, porque ese es otro seminario importantísimo, importantísimo, que no voy a tocar acá por el tiempo. Entonces, la predicación, nuestro módulo del día de hoy es la predicación, lo más importante, la predicación evangelística. Muy bien, ahora yo quiero ir nuevamente a este texto donde dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Cuando nosotros hablamos de predicar la palabra, estamos hablando de que lo que más debe resaltar es la palabra. Dios, por eso que decíamos, personaje principal de una predicación es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces recuerda eso, te encarezco, dice San Pablo a Timoteo y nos lo dice a nosotros también. Así que en ese contexto vamos a analizar estos puntos de este primer módulo. Primero que tienes que entender, querido amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí, es que la predicación es un arte que se logra dedicando tiempo. El talento es un resultado, ¿ya? Lo primero que te estoy queriendo decir aquí es que todos pueden predicar. Absolutamente todos pueden predicar. Todos pueden predicar. Algunos dicen, no, el pastor Alejandro Bullón nació así, con ese don, con ese talento. Gracias a Dios, cuando estudiaba teología, un profesor que me enseñaba a mí de contabilidad denominacional, él se llama Crimo Vallejos, él era tesorero de los campos. Y gracias a Dios, en una de sus clases, yo escuché un testimonio de él acerca del pastor Alejandro Bullón en relación a preparar sus sermones. ¿Ya?
Ahora, yo quiero que anotes bien esto, porque que registres bien esto. Por eso que en uno de los requisitos te he pedido tu cuadernito, porque la idea es que tú anotes. Un predicador anota los sermones que va a predicar. Sí, por eso al principio dije, algunos recién se están uniendo y una de las cosas que yo te voy a decir es que a mí me gusta siempre empezar puntual. Yo siempre voy a empezar puntual, con uno, con dos, con la mitad. Vamos a empezar siempre puntual, ¿ya? Entonces, esto es serio. Lo que yo voy a estar hablando durante estos 3 días, esto es serio. Necesitas tú concentrarte, necesitas tú anotar. Yo te quiero compartir, por ejemplo, acá tengo mi cuadernito. Aquí yo anoto mis sermones, aquí yo escribo mis sermones, mis bocetos y luego lo traspaso a la computadora. Tú tienes que escribir. En la escritura está el desarrollo de lo que tú vas a hablar. Recuerda, recuerda. Si tú quieres aprender a hablar, tienes que aprender también a escribir. Tienes que escribir lo que tú vas a hablar. Los más grandes predicadores que hay, y ahorita estamos en el seminario por si acaso, porque luego vamos a entrar al taller. El día de mañana más que nada vamos a hacer taller. Hoy día más que nada vamos a hablar un poco de teoría, pero con algunos consejos prácticos. Pero mañana nos vamos a centrar de lleno en el taller. Mañana sí vamos a participar del taller. Tal vez nos vamos a dividir en grupos y vamos a hacer ciertos ejercicios que yo te voy a dejar aquí. Porque yo voy a dar un certificado. Voy a dar un certificado al final a todos aquellos que cumplan los 3 módulos con las tareas que yo voy a dejar. Pero por favor, quiero rogarte, hazlo, vas a ver cómo vas a desarrollar tu capacidad. Hay algunos con seguridad aquí que ya predican, pero algunos consejos de esto van a potenciar esa predicación que tú estás dando. Entonces, registra, anota, escribe allí, ¿ya? Ahora, el arte de la predicación, no sé si ustedes habrán escuchado esa frase que dice, ¿no? Lo que no se hereda no se hurta. ¿Han escuchado esa frase o no? Lo que no se hereda no se hurta. Ya. Pero eso es cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no? De repente como la nariz que tú tienes o que yo tengo, o los ojos o el cabello, ¿no? Ahí sí puede ser eso, ¿no? Lo que no se hereda no se hurta, ¿no? Pero cuando hablamos de predicación, cuando hablamos del arte de la predicación, lo que no se hereda, se recibe. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy hablando? Lo que no se hereda, se recibe. ¿Ya? Lo que no se hereda, se recibe. Por eso estoy señalando arriba, porque yo quiero que tú vayas entendiendo la intención. O sea, Dios te lo puede dar. Y vuelvo, porque algunos dirán, ya se olvidó del pastor Alejandro Bullón lo que nos estaba contando. Esa es otra cosa que tú tienes que tener en cuenta. A veces yo he escuchado predicadores que están hablando una cosa y se olvidan. Se olvidan y queda, ¿y dónde está lo que estaba contando? No me he olvidado, pero estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque este profesor, Crimo Vallejos, él nos contó que un día estaba llegando a su casa, ¿no? Ellos vivían pues en una especie de edificio donde había un departamento aquí, otro departamento acá y vivía un pastor acá, y ese tiempo el pastor Alejandro Bullón era departamental. Entonces llega y está llegando, y está a punto de abrir la puerta, y cuando está a punto de abrir la puerta, el hermano Crimo Vallejos escucha que alguien está levantando fuerte la voz. Está escuchando que alguien está levantando fuerte la voz. ¿Qué? Y ahí al frente de su departamento vivía el pastor Alejandro Bullón. Y el pastor Bullón, los que lo conocen, es un hombre muy callado. Él no habla mucho. Cuando ustedes lo escuchan predicar, dirán, oh, el pastor Bullón hablará mucho. Yo he conversado con personas que se han quedado en su casa, que han estado cerca de él, y es un hombre muy callado. Ahora, pero el pastor no habla mucho. Y nos cuenta Crimo Vallejo que se acercó a la puerta, ¿no? De chismoso, obviamente, pues es chismoso, ¿no? Se acercó, pero no confesó. De chismoso me acerqué y comencé a escuchar. Yo pensé que el pastor estaba gritándole a su esposa, no, o a sus hijos, no. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Nos cuenta a nosotros. Estaba practicando sus llamados y ahí yo lo estaba escuchando. Ahí donde estás, querido, ahí levántate, ¿dónde estás? Y yo estaba escuchando eso, no había nadie. Ese tiempo no se predicaba por Zoom, ni existía el Zoom.
Ni para decir que estaba predicando, como mi vecino saben cuando yo predico acá, sabe aquí mi vecino, porque los edificios son tan pequeñitos que todo el mundo sabe que estoy predicando. Pero ese tiempo no existía lo que ahora nosotros estamos pasando. Así que este hermano Crimo Vallejo nos decía a nosotros esto. Ese tipo de predicación que tiene el pastor Alejandro Bullón es el resultado de la práctica, queridos. Es el resultado de la práctica, no es el resultado de la casualidad, es el resultado de la práctica. Muchos queremos tener el talento del pastor Alejandro Bullón y nos olvidamos que este es un arte que se logra dedicando tiempo. El talento es un resultado. Eso va a suceder. ¿Y sabes por qué va a suceder? Porque cuando tú lo haces para salvar, el Espíritu Santo comienza a darte capacidades que tú nunca antes tenías. Recuerda a los discípulos. ¿Qué decían de Pedro? ¿Qué decían de Juan? Oye, estos no eran estos hombres vulgares. Mira cómo hablan con denuedo. Ah, dice que estaban, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo, mis queridos y amados hermanos y amigos que están conectados en esta noche. Entonces, recuerda eso. Ahora, mira, yo quiero decirte que para esto se necesita tiempo. Se necesita tiempo. No es un resultado así casual, como ya lo mencioné y lo repito aquí. Se necesita tiempo. Este asunto de la predicación, mis amados, y ahora que llega Semana Santa, quiero que tomes en cuenta esto. Tendrás que dejar de ver televisión, tu programa favorito, tendrás que dedicarle tiempo para hacer algunas cosas que yo ahora voy a decirte, pero esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo. Si para preparar el sermón requiere tiempo. Yo tengo mis sermones escritos, pero cuando yo preparo un nuevo sermón, yo te comparto, cuando preparo un nuevo sermón, yo me demoro de 4 a 6 horas sin parar. ¿Eh? Estoy hablando sin parar, de 4 a 6 horas. Bueno, algunos de ustedes dirán, pues pastor, entonces, wow, usted es muy tardo para entender. No sé si seré tardo o seré muy inteligente, no lo sé, pero ese es el horario más o menos que yo me demoro cuando escribo un sermón. Me estoy animando a hacer otro módulo de cómo aprender a hacer sermones de una manera práctica. Pero mira, ahora, esto toma tiempo. Predicar toma tiempo. Tiempo porque tú vas a tener que hacer lo siguiente. Yo te voy a dejar una tareita al final, que tienes que usar este aparatito que yo tengo aquí. Este aparatito. ¿Ya? Este aparatito que hoy día todos tienen. Todos tienen. No te voy a pedir que filmes, que nada de eso por ahora, porque en muchos casos tú vas a necesitar filmar. Vas a necesitar filmar para darte cuenta de tus expresiones, para darte cuenta de tus ademanes, cómo estás moviéndote. Mire, otra cosa que ustedes se dan cuenta, yo no estoy sentado. Yo no estoy sentado. Porque una cosa que tú tienes que entender, ahora que vas a predicar en Semana Santa, prohibido sentarte. Prohibido sentarte. La predicación tiene que, si tú vas a predicar, el predicador tiene que estar suelto. Si tú estás sentado, te limitas a estar allí. Puedes mover tu cabeza, puedes mover tus manos, pero mira, es igual a que yo esté parado y me mueva por acá, y ya, no es igual, es diferente. Es prohibido sentarte. Los que van a predicar y los que están predicando acá tienen que tratar de hacerlo como si estuvieran en el mismo templo, en el mismo auditorio. Fíjense, mira, yo estoy bajando así, estoy dando énfasis, estoy haciendo para acá. ¿Por qué? Porque estoy parado. Entonces, tú tienes que recordar esto. Prohibido sentarte cuando comienzas a predicar en Semana Santa, en cualquier otro lugar. Porque eso te va a ayudar, te va a dar poder, te va a dar fuerza cuando tú hagas la predicación. Muy bien, entonces tiempo, queridos, tiempo. Tienes que tener tiempo, tienes que darte un tiempo. Esa es la palabra, ¿no? ¿No? Porque tener tiempo, todos tienen tiempo en realidad, solo que a veces no sabemos administrarlo bien. Ese es el problema. Pero tenemos tiempo, ¿no? Muy bien. Otra cosa que tienes que anotar
para que, para que tengas una muy buena predicación evangelística, tú tienes que tener seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, yo te voy a compartir algunas cosas puntuales nada más. Aquí podemos hablar mucho, recuerda lo que te dije hace un rato. Yo no pretendo aquí abordar todo, yo pretendo abordar lo más importante porque ya se viene Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad? ¿Ya? Número uno, esto quiero que lo anotes, esto quiero que lo grabes bien, que lo memorices si es posible. Debes creer lo que predicas. Ahora, si tú quieres creer lo que predicas, esto implica que tienes que conocer de quién estás hablando. Repito, si tú quieres tener una predicación evangelística exitosa, debes creer lo que predicas. Si tú quieres tener seguridad cuando hablas, porque la seguridad convence. Repito, la seguridad convence. Y ese convencimiento por el poder del Espíritu Santo se vuelve en conversión. Cuando tú predicas con seguridad, el Espíritu Santo hace maravillas a través de ese mensaje. Pero ¿cómo vas a predicar con seguridad si no crees lo que predicas? ¿Y cómo vas a creer si no conoces de quién estás hablando? Esto es importantísimo. A veces cuento esto y probablemente algunos que ya me han escuchado en alguna otra oportunidad hablar sobre este tema. Yo un día estaba colportando, ¿saben lo que es colportaje? Estaba vendiendo libros en Ecuador y recuerdo clarito que un día entré a un lugar, lo recuerdo vivo porque esa es otra cosa, antes que se me vaya la idea, recuerda cada anécdota anotar. Cada anécdota anota. En algún momento vas a usarlo para tu sermón. Tienes que llevar siempre tu cuaderno, tienes que llevar tu celular. Un amigo me enseñó un aplicativo muy bueno que es el OneNote, no sé si ustedes conocen el OneNote, y ahí puedes organizar y ahí puedes anotar, pero anota todas tus anécdotas, anota para que no te las olvides, porque esas puedes usarla en una predicación. Y yo estaba colportando en Ecuador cierta vez, y recuerdo que ingresé y ahí estaba en Guayaquil y ahí había un calor, pero terrible. Tú ni te imaginas el calor. Bueno, yo soy de Huancayo, yo soy de la sierra, así que hace un frío allá. Ahora imagínate irme a Guayaquil, 36 grados de calor. ¡Ah! Era tremendo calor. Ahora yo estaba pues con el calor, estaba con el estrés de estudiar, de conseguir dinero y todo eso, y ingreso, ¿no? Serio en mi colportaje, eso sí, colportaba todas las puertas, tocaba todas las puertas, ahora ingreso y me entrevisto ahí, voy a resumir, me entrevisto ahí con el gerente de un restaurante muy bueno. Y él me escucha, sí, adelante, siéntate, me dice, ¿qué es lo que vienes a hacer? Le comienza a explicar, saco el libro, le enseño el libro y todo eso. Y él me dice, tú quieres venderme, ¿no? Ese libro. Y como ya me había dicho que quería venderle, entonces yo ni modo no le iba a decir que no, así que le dije, sí, quiero. ¿Sabes que no te voy a comprar? Me dice. Y yo le digo, pero ¿por qué? No me dijo usted, bueno, él me había dicho en la conversación que estaba muy bueno el libro, pero ¿no me dijo usted que estaba bueno el libro? Sí, me dice, pero a ver, te voy a hacer una pregunta y de eso va, de ahí voy a decidir si te compro o no te compro. ¿Está bien? Me dice. Ok, le digo, ¿no? Y yo pues tenía la costumbre de estudiarme bien el libro, así que yo decía, wow, lo respondo. Y entonces él me hace la pregunta. Y nunca me habría esperado esta pregunta que me hizo. ¿Sabes qué me dice? Me dice, ¿has leído el libro? Me dice. Y yo le digo, claro que sí, le digo. Pero obviamente no estaba con esta cara como ahorita estoy, ¿no? Claro que sí, le digo, ¿no? Entonces no te compro el libro, me dice, ¿no? Con más razón no te compro el libro, me dice. Pero yo le digo, ¿por qué? Si yo leí el libro, es que es justamente por eso no te voy a comprar.
Porque ahora yo quiero contarle cuál era el título del libro. El título del libro era Sin estrés. Sin estrés. Y él me dice, ¿cómo te voy a comprar un libro que tú lo has leído y no ha hecho nada contigo? Me dice. ¿Cómo es posible que te compre un libro que no ha hecho nada contigo? Ahora, imagínate, tú estás predicando la Biblia. Sabes que la Biblia va a salvar a las personas. Sabes que el mensaje del Evangelio salva a las personas. Y tú no predicas con seguridad. No crees en lo que estás predicando. Imagínate, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Tú tienes que creer lo que tú estás predicando. Tienes que creer lo que tú estás predicando. Y para creer lo que tú estás predicando, tienes que tener una relación con el autor de lo que tú estás predicando, de quien estás hablando. Tú tienes que estar seguro que hay un Dios, seguro que Él camina contigo, seguro que Él hace milagros, seguro que puede cambiar vidas, porque lo has visto en tu vida. Entonces aquí estoy entrando a lo que tiene que ver con la preparación espiritual. Es fundamental que tú pases mucho tiempo en oración. Esa es otra característica de la predicación de los grandes evangelistas. Son hombres que pasan mucho tiempo en oración. Yo tuve la virtud y algunas cosas que yo comparto aquí, quiero decirles que las he aprendido de seminarios de predicación del pastor Alejandro Bullón, seminarios de predicación del pastor Mark Finley, grandes evangelistas. Tengo todos mis apuntes ahí, tengo grabaciones. Y esas cosas que he ido aprendiendo a través de la experiencia, a través de las enseñanzas de ellos, yo te lo estoy transmitiendo. Y una de las cosas que decía Mark Finley, porque lo escuchamos muchos en Brasil cuando fuimos con todos los pastores para allá, una de las cosas que dijo él es que él tiene un grupo de personas orando cuando va a predicar. Tiene personas que están orando todo el sermón. Si tú eres un evangelista, tienes que tener un grupo de oración que esté permanentemente orando allí. Pero él también decía que él venía, siempre venía media hora antes al lugar donde iba a predicar y se arrodillaba allí en el púlpito donde él iba a predicar. Esos detalles aparentemente conocidos, quiero decirte que son los que menos se hacen. Son los que menos se hacen. Pero son los que más debemos hacer. Son los que más debemos hacer. Muy bien, ha acabado la primera media hora. Ahora sí, vamos a ponerlo de pie, porque dicen que una persona no puede pasar más de media hora sentado, así que vamos a ponerlo de pie. A ver, como están con las cámaras prendidas, vamos a ponerlo de pie. Quiero verlos puesto de pie. A ver, vamos a ponerlo de pie. Algunos están sin camaritas, son medio desobedientes, pero vamos a ponerlo de pie. ¿Ya? Y vamos a hacer un estiramiento allí. Vamos a tratar de tocar el techo. ¿Ya? Vamos a tratar de tocar el techo. Tratemos de tocar el techo. Muy bien, excelente. Ahora tratemos de tocar el suelo. Tratemos de tocar el suelo. Tratemos de tocar el suelo. Ahí. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Ahora vamos a poner este brazo, vamos a estirar este brazo para arriba, el brazo derecho para arriba, y vamos a ponerlo aquí, aquí, ¿ya? Aquí en el hombro izquierdo, en el hombro izquierdo, ¿ya? Y ahora el otro brazo levantamos y ponemos en el hombro derecho, ¿ya? Muy bien, ese es un abracito mío para cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahora sí, tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento para continuar. Muy bien, entonces, preparación espiritual, conocer de quién estoy hablando para creer lo que estoy predicando, para creer lo que estoy diciendo. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, dentro de este módulo hay otro punto importantísimo que tú tienes que conocer, ¿ya? Preparación, preparación.
Cuando hablo de preparación, quiero decirte que la preparación, lo primero que tengo que compartirte es que la preparación consiste en memorizar por lo menos el bosquejo detallado del mensaje que vas a predicar. Miren, esto es un asunto muy serio, muy serio. Tienes que memorizar, ¿saben? Miren, hay un falso concepto de la memorización. ¿Ya? ¿Saben? Miren, una de las cosas que me ha ayudado a mí como predicador es memorizar. Es memorizar. Yo tengo que memorizar. Tengo que memorizar mi introducción, tengo que memorizar el cuerpo, qué es lo que viene, cuáles son los puntos principales del cuerpo, y tengo que, si es posible, memorizar el llamado que voy a hacer. Tengo que memorizar. Queridos amigos, hermanos, hermanas, este es un asunto serio que yo quiero que tú lo tomes muy, muy en cuenta. Cuando hablamos de preparación, mira, tú puedes leer el sermón, tienes que leerlo varias veces, pero tú tienes que saber mínimo de memoria el bosquejo detallado para saber de dónde sales y a dónde llegas. Porque, sabes, una de las cosas que a mí me pasaba, y quiero agradecer mucho a Dios por mi esposa, porque mi esposa siempre me está ayudando a mejorar. Y una de las cosas que me decía mi esposa, me decía, amor, estos eran mis inicios, me decía, amor, tú metes muchas cosas en lo que estás hablando. Mejor dicho, traes mucha información, me dice. Y ella me decía, céntrate en lo que estás diciendo. Céntrate en lo que estás diciendo. Y entonces a partir de ahí comencé a ordenar mi bosquejo. O mejor dicho, a memorizar mi bosquejo. A guardar mi bosquejo en el cerebro para saber de dónde comienzo y a dónde voy y qué cosas no debo decir. Porque hay cosas que no debo decir en un mensaje, porque estoy hablando de algo. Miren, esto de la memorización, algunos de aquí de repente se están asustando y están diciendo, pero ya no entra. No, sí entra, sí entra. Solo que hay algunas cosas que no hemos estado habituados por tanto tiempo y por lo tanto, obviamente que todavía el cerebro se va a reacondicionar, pero tenemos que hacerlo. Y vas a ver que vas a lograrlo. ¿Por qué creen ustedes que las personas que conocen mucho estos textos es porque van aprendiendo todos los días un versículo, un versículo, un versículo, un versículo, y van reforzando esa capacidad cerebral de la memorización? Tú tienes que memorizar. Los grandes profesionales, los científicos, los matemáticos, memorizan memorizan ¿cómo se llama? Las fórmulas. Memorizan las fórmulas porque es importante. Tú también tienes que memorizar la fórmula de tu mensaje. Para que tenga un resultado tienes que memorizar la fórmula de tu mensaje. Para saber lo que tú vas a decir y qué cosa no debes decir cuando estás hablando. Tu mensaje tiene que, y un mensaje evangelístico, a menos que tengas la experiencia poderosa, ¿no? de estos grandes predicadores como Mark Finley, como el pastor Alejandro Guillón, ¿no? De repente vas a hacerlo de 40 minutos, 45 minutos, pero 30, 35 minutos es suficiente tiempo para un sermón evangelístico, suficiente tiempo para un sermón evangelístico, 30, 35 minutos. Ustedes pueden revisar mis sermones de Calais, mis sermones que tengo ahí en mi canal de YouTube, donde va a estar publicado esto. Ustedes van a ver 28 minutos, 32 minutos, porque tú tienes que preparar bien lo que vas a hacer en el horario, por eso que necesitas practicar. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, la preparación, tienes que tener en cuenta que hay que memorizar el bosquejo. Ahora, preparación también tiene que ver con la práctica de lo que vas a decir, ¿ya? Primero delante de un espejo o tu familia para luego hacerlo a los demás. ¿Ya? Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ¿yo cómo hacer con mi familia? Saben, cuando nosotros estudiamos homilética, cuando estaba estudiando teología, estudiaba homilética,
también lo he llevado en la maestría, también este curso de homilética, de predicación expositiva. A nosotros nos hacen predicar delante de los alumnos, de los demás compañeros, mejor dicho, nos hacen predicar. Ahora, ¿por qué nos hacen predicar delante de ellos? ¿Por qué? Porque la idea es que ellos que están allí vayan dándonos a nosotros la posibilidad de desenvolvernos antes de salir al público. Y otra cosa, es que los que nos conocen, los compañeros, ellos saben cómo nosotros somos. Y entonces después de eso, ellos, ¿qué comienzan a hacer? El profesor, ¿sabes qué comienza a hacer? Y eso vamos a hacerlo aquí, ¿no? Comienza a decir, a ver, ¿cómo ha predicado Esteban? A ver, ¿qué consejo le darían? Ya yo le daría este consejo, que no exagere mucho en esto, que no sonríe aquí, aquí que exprese más y esto que lo... Y eso comienza a ayudarte, ayudarte, ayudarte. Pero hay algo más importante en esto de practicar antes de salir a predicar. Ustedes dirán, pastor, ¿y usted sigue haciendo eso? En algunos casos lo sigo haciendo. En algunos, son muy pocos casos, pero lo sigo haciendo porque a lo largo del tiempo he ido ya adquiriendo cierta experiencia, pero obviamente que siempre este tema de la predicación hay que seguir ahondando, ahondando. Pero algunos que recién están iniciando tienen que hacerlo. Ya, si no puedes hacerlo delante de tu familia, delante de tu esposo, tu esposa, tus hijos, hazlo en el espejo. Hazlo delante del espejo. Tienes que sacarte la vergüenza. Tienes que botar la vergüenza. La vergüenza no ayuda si tú quieres ser un predicador, una predicadora de éxito. Si tú quieres ser un evangelista, no puedes tener vergüenza. Tienes que eliminar la vergüenza. Y esa vergüenza se va eliminando justamente con este ejercicio que te estoy diciendo. Antes de presentarte al público, preséntate con tu familia, preséntate en el espejo, mira cómo te mueves, mira cómo expresas, que lo que tú estás diciendo trata de concordar con las expresiones de tu rostro y con los ademanes. Una cosa que ustedes probablemente se están dando cuenta es que, y esto es porque es un seminario, pero si ustedes se dan cuenta, mis ojos en algunos momentos se fijan en la pantalla para yo ver lo que estoy hablando, pero generalmente mis ojos están conectados contigo. Esto quiere decir que cuando tú prediques, no mires la pantalla, tienes que mirar la cámara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú miras la pantalla, mira, yo voy a mirar la pantalla, estoy mirando en estos momentos la pantalla. No hay conexión contigo. Estoy mirando la pantalla, pero ahora yo miro la pantalla, la cámara, perdón. Tú sabes que te estoy hablando a ti, porque estoy mirando la cámara. Yo tengo ahí una lucecita, color verdecito, que me dice que esa es la cámara. Entonces yo tengo que mirar a la cámara. Cuando predicas tienes que mirar la cámara. Tienes que centrarte allí. Muy bien, vamos acá. Vamos ahora a otro. No abuses del PPT, ¿no? ¿Saben qué cosa es PPT, no? El PowerPoint o el PowerPoint, ¿no? La predicación evangelística, y esto es algo que tienes que entender, por eso es que Joel Flores, por eso es que Alejandro Bullón, por eso es que Mark Finley, sobre todo el pastor Alejandro Bullón, tú le vas a ver en predicaciones evangelísticas, él solamente pone los textos, nada más. Porque la predicación evangelística debe ser fluida. Y cuando usamos demasiadas imágenes o letras en la pantalla, induce a creer que no sabes lo que estás diciendo. Saben, miren, nos ha llegado a nosotros el sermonario, ¿ya? El sermonario. Y ese sermonario lo han hecho con muy lindas imágenes, muy bien preparaditos. Pero ¿sabes por qué lo han hecho con tantas diapositivas? ¿Sabes? La diapositiva del primer día, ¿sabes cuántas diapositivas tiene? Yo lo he revisado. Tiene 32 diapositivas. 32 diapositivas. Ahora, yo conozco predicadores, ¿no? Algunos predicadores, algunos hermanos, hermanas que predican, y una diapositiva lo leen y le hacen comentario de 5 minutos. Ahora, imagínate
una presentación de 32 diapositivas, ¿no? Y te estoy hablando que la predicación evangelística tiene que tener entre 30 y 35 minutos, a menos que seas un pastor Alejandro Bullón, ya 40, 45 minutos. Pero una predicación evangelística tiene que tener 30, 35 minutos. Ahora, si yo te estoy diciendo que una diapositiva tienes que comentarla por lo menos 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuántas diapositivas crees que tendrías que hacer? 4, máximo 5 diapositivas. No abuses del PPT. Y lo más importante de esto, que la diapositiva no esté escrito todo lo que tú vas a decir, para que no estés leyendo. Por eso la importancia de tener bien claro. La diapositiva te puede ayudar en recordar el bosquejo. La diapositiva te puede ayudar en recordar el bosquejo, pero no debe presentarse una diapositiva con tantas letras o tantas imágenes que la persona que está viendo allí te va a ver incluso a ti que no sabes incluso lo que tú estás diciendo, porque hay algunos que he escuchado, con mucho cariño le voy a decir, que ni siquiera leen bien la diapositiva que han hecho, no lo leen bien, ¿no? Entonces, diapositivas ahí, ¿no? Las que necesitan. En un seminario es otra cosa, estamos hablando de una predicación evangelística. Esto, yo estoy utilizando obviamente aquí más diapositivas porque esto es un seminario, pero no es una predicación evangelística. La predicación evangelística, si es posible, solamente tener los textos nada más. Mañana vamos a hablar un poco más sobre ese tema, pero tener los textos nada más. Muy bien, vamos terminando ya. Si hay alguno que tiene preguntas sobre esto que hemos hablado, para pasar a la tareita, ¿ya? A ver, vamos a ver, si alguien tiene alguna pregunta, a ver, levante la mano, ponga ahí la manito levantada, si es que quiere hacer alguna pregunta. Aquí vamos a cerrar la transmisión para que quede grabado el seminario y ahora vamos